Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a observar un poco de la historia de Nimrod. El texto hebreo es muy claro en cuanto a la historia de Nimrod. A veces las traducciones no suelen colaborarnos como debe ser en cuanto a la traducción. Quizás algunas sí lo han hecho correctamente y cada uno verá en sus versiones si lo han hecho correcto o no lo han hecho correcto. Pero el texto hebreo nos explica de una forma muy breve, en apenas 2 versos, nos explica un poco acerca de la historicidad de Nimrod. Entonces también vamos a ver que Nimrod, según la misma Biblia hebrea, Nimrod era el producto de los hijos de Dios o de los hijos de los dioses, de los Beneja Elohim, de Génesis capítulo 6, verso 4, mezclados con las mujeres, con las hijas del hombre, con las humanas. Vamos a ver que Nimrod es un producto de aquello. Por supuesto, no estamos diciendo que es producto de la misma mezcla que aparece en Génesis 6, verso 4, sino que es algo posterior. Pero estamos hablando de que Nimrod, es muy probable que Nimrod sea el producto de la mezcla entre los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las mujeres humanas. Eso vamos a demostrarlo con el texto hebreo, es muy fácil. Y aquí el texto hebreo de Génesis capítulo 10, verso 8 dice: Vehush, Yalat et Nimrod, Hu Hegel, Ligyot, Gibor Baaretz, Hujaya, Gibor Tzayid, Lifne Adonai. Al quien llamar que Nimrod, Gibor Tzayid, Lifne Adonai. El texto hebreo traduce y dice: ahora bien, Cush engendró a Nimrod. Cush engendró a Nimrod. Dice luego: Hu Hegel Ligyot Gibor Baaret. Él llegó a ser primero un héroe, un gibor, un héroe en la tierra. Él llegó a ser primero un héroe en la tierra. Aquí, a manera de construcción, de comentario, gramaticalmente hablando, el autor en la Biblia hebrea ha utilizado una oración nominal compleja para explicarnos un poco de la historicidad de Nimrod. Y nos está diciendo que él llegó a ser primero un gibor en la tierra. Resulta que la palabra Hegel que ven aquí, presente la palabra Hegel, es el verbo geminado o doble ayin, el verbo halal, que son aquellos verbos que tienen doble consonante repetida, la segunda consonante repetida, pero en conjugación hifil. El verbo halal, que está implícito aquí en la conjugación hifil, Hegel, este verbo halal en conjugación kal, que es una conjugación simple, expresa lógicamente una acción simple y traduce en conjugación kal, en conjugación simple kal, traduce profanar. Pero en la conjugación causativa hifil, que es otra conjugación del mismo verbo halal, ya en conjugación hifil tiene otro concepto. Tiene el concepto de comenzar algo, iniciar algo, dar comienzo a algo, porque se refiere a cuando alguien va a echar la hoz en la cosecha, a profanar la cosecha, darle comienzo a la siega, a la cosecha como tal. Entonces allí viene el concepto de halal en conjugación hifil con el concepto de iniciar algo, comenzar algo, dar comienzo a algo. Entonces resulta que, gramaticalmente hablando, según la sintaxis del hebreo bíblico, cuando una conjugación hifil, como es el caso de Hegel, una conjugación hifil, es seguida por un infinitivo constructo precedido por la preposición le, como es el caso de este ligyot. Ligyot es el verbo hayá, el verbo ser o estar, hayá, en su forma de infinitivo constructo precedido por una preposición le. Repito, cuando la conjugación hifil es seguida por un infinitivo constructo precedida por la preposición le, la conjugación hifil, el verbo hifil, en este caso Hegel, adopta un sentido, una función adverbial.
adopta una función adverbial. Ya no va a ser el verbo que realiza la acción. Ya no será el verbo jejel el que realiza la acción, sino que en este caso jejel, a causa de ser seguido por un infinitivo constructo, como es el caso de ligyot, precedido por la preposición le, ligyot, por ese motivo, jejel ya no va a ser el verbo que realiza la acción, sino que tendrá un sentido, una función adverbial y se invierten los papeles. En este caso, el infinitivo constructo heyot será será el que realiza la acción del verbo. Por ese motivo lo he traducido y dice que él, dice acá, hu hegel ligyot gibor baaretz. Él llegó a ser primero un héroe, un gibor en la tierra. Entonces se invierten las funciones. Hegel, que debería ser el verbo, en este caso conjugación jifil, causativa jifil, debería ser el verbo que realiza la acción por el simple hecho de estar seguido por un infinitivo constructo precedido por la preposición le, por esa simple acción, motivo, es que se invierten los papeles. Hegel pasa a tener una función adverbial y ligyot llega a ser el verbo que realiza la acción, que acciona. Entonces, tenemos que él, en el caso de Nimrod, a manera de construcción explicativa en la Biblia hebrea, el autor nos dice que él, que el caso de Nimrod, él llegó a ser primero un héroe en la tierra. Es decir, que lo que primero llegó a ocurrir en la historia de Nimrod es que Nimrod era un héroe en la tierra, era un gibor, un valiente, un poderoso, un valiente, un héroe, un valiente en la tierra. Es lo que primero se dice acerca de Nimrod, es lo que él era primero, en lo que él se convirtió en primer lugar. Entonces él llegó a ser, él se convirtió primero en un héroe en la tierra. Podemos traducirlo también como que Nimrod, él se convirtió primero en un héroe en la tierra. O simplemente él llegó a ser primero un héroe, un gibor, un héroe en la tierra. Así es como gramaticalmente se resuelve muy fácil esto, para que puedan observar que no estamos inventando alguna sintaxis nueva. Vamos a ver aquí en la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka acerca del infinitivo constructo, en este caso, objeto de un jifil, que el jifil está expresando una idea adverbial, dice que está casi siempre introducido por le, por la preposición le. Está diciendo que un verbo jifil, una conjugación jifil, como es el caso de jejel, por ejemplo, como es el caso de jejel, un infinitivo objeto de un jifil expresando el jifil, ¿verdad? Expresando una idea adverbial, está casi siempre introducido por la preposición le. Es decir, el infinitivo constructo, cuando es objeto de un jifil que expresa una idea adverbial, el infinitivo constructo, en este caso el infinitivo constructo sería ligyot, bueno, el verbo hayot, en este caso con preposición le, ligyot, sería el infinitivo que es objeto del jifil, mientras que el jifil, el verbo jifil, jejel, que vimos en Génesis 10, verso 8, jejel, el jifil está expresando una idea adverbial. Y eso solamente sucede cuando el infinitivo constructo le continúa a aquel verbo jifil y es introducido ese infinitivo constructo por la preposición le. Para no hacernos líos, tenemos aquí los ejemplos. Nótese, por favor. Vamos a ver acá si logran observar. Entonces acá, por favor, un ejemplo que nos coloca esta gramática. Que aparece getafta lirot. Getafta lirot. Que aparece el verbo yataf, en conjugación jifil, que tiene el concepto de hacer bien, hacer algo bien, hacer el bien, obrar bien. Y a este getafta que vemos aquí, voy a ver si es que lo logro. Vamos a ver aquí, este getafta, según el ejemplo que nos da esta gramática, getafta, nótese que es el verbo yataf, conjugación jifil,
Katal, perfecto. Y aquí aparece Getafta Lirot. Es la conjugación Hifil al cual le continúa el infinitivo constructo precedido por la preposición le, Lirot. Y nótese cómo se invierten los papeles. Ya no será Getafta el que realice la acción verbal como tal, sino que será el infinitivo Lirot, con preposición Lirot. Bien has visto. Getafta se convierte en el adverbio bien, a pesar de ser un verbo, por decirlo así, un verbo de acción, el verbo que va a realizar la acción como tal. Getafta ya no es el verbo que va a realizar la acción, sino que se convierte en el adverbio. Y lirot es el que realiza la acción, por decirlo así. Bien has visto. Asimismo, tenemos por acá abajo, vamos a ver, tenemos, acá aparece Batara, aparece acá Batara la Azot. Batara la Azot. Acá aparece entonces también el verbo ra, que es hacer mal, por supuesto, en su forma de vajitol, batara, en la conjugación jifil, batara, la azot, le continúa la azot, le continúa el verbo asa, en su forma de infinitivo constructo, el verbo asa, que es realizar, hacer, obrar, precedido por una preposición le, la azot, batara, la azot. ¿Qué ocurre? Lo mismo que hicimos en Génesis 10, verso 8, lo mismo que hizo el ejemplo anterior, en Getafta Lirot, ocurre lo mismo aquí en Batara la Azot. Batara, que debería ser el verbo Ra'a, el verbo hacer mal, obrar mal, que es el que realiza la acción. No, sin embargo, aquí Batara se convierte en el adverbio mal. Mal no realiza la acción, sino que se convierte en adverbio. Y la Azot es el que se convierte en la forma que realiza la acción verbal. Obraste mal. La azot, obraste, batara, mal. Así, repito, es como ha ocurrido aquí en la traducción de Jejel Lirot. Jejel, el verbo halal, conjugación jifil, dar comienzo, comenzar algo, se convierte en el adverbio primero, comienzo de algo. Jejel Ligyot. Él llegó a ser primero, como que él comenzó. El comienzo de él, el comienzo de Nimrod, es que llegó a convertirse en un héroe, en un gibor, en un héroe en la tierra. Y ahora sí, continuamos con lo que dice acá, Jujaya Gibor Tzayit, Jujaya Gibor Tzayit Livne Adonai. Dice que él llegó a ser un héroe cazador, un héroe de caza delante de Adonai. Y luego dice que por esto se dice como Nimrod, un héroe, un gibor, un héroe de caza delante de Adonai. Entonces tenemos acá que Nimrod, gibor tzayit livne Adonai. Es así de sencillo. El autor en la Biblia hebrea nos explica, nos tocó acudir a la gramática, por supuesto, a la sintaxis de la Biblia hebrea, nos tocó sí o sí acudir a él para poder explicar mejor lo que el autor nos está diciendo y que muchas veces en las traducciones no logramos observar con claridad. Entonces, aquí se nos está dando un poco de la historicidad de Nimrod. Él lo primero que llegó a hacer, en lo primero que se convirtió es en un héroe en la tierra. Él se convirtió en un héroe en la tierra, esa es su historia. Su historia es que se convirtió en un héroe en la tierra. Y luego dice que él llegó a ser un héroe cazador delante de Adonai. Y aquí, repito, el autor está utilizando oraciones nominales complejas que interrumpen los contextos narrativos para explicarnos algo histórico, para a veces hacer un contraste, a veces, sobre todo hacer un comentario histórico, darnos un poco de la historia a manera de comentario, para luego entender el resto de la narración. Es lo que el autor o los autores en la Biblia hebrea suelen hacer, interrumpiendo las narraciones que son dominadas por formas verbales vajiktol. Son cuestiones ya gramaticales, pero toca exponerlas por si acaso a alguien le interese. Entonces, tenemos acá que dice que él era un
héroe de caza, un héroe cazador delante de Adonai, y por esto se decía que como Nimrod, un héroe de caza, un héroe cazador delante de Adonai. Era la historia de Nimrod, así de una forma breve es como se explica. Ahora el caso es la palabra Gibor. La palabra Gibor, que vamos a verla aquí enseguida, Gibor, que lo he encerrado en este círculo o especie de círculo rojo, ¿verdad? Tenemos acá entonces que dice Gibor, la palabra Gibor o en plural Giborim. Gibor es un héroe, un valiente, un poderoso, un héroe como tal. Esta palabra Gibor no debemos pasarla por alto, porque el autor, el mismo autor de Génesis, que viene en una secuencia de historias, de narraciones, de comentarios, utilizó la misma palabra Gibor en plural por allá en Génesis capítulo 6, verso 4. La utilizó para referirse a estos Giborim, estos héroes famosos, estos héroes de renombre, que eran el producto, posiblemente el producto de la mezcla entre los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las humanas, con las hijas del hombre. Entonces el autor está utilizando el mismo sustantivo para adjudicárselo a Nimrod. El mismo autor de Génesis está utilizando eso, esa misma palabra en singular para adjudicársela a Nimrod. No estamos diciendo que Nimrod haya sido de las épocas de Génesis 6, verso 4, pero quizás es un suceso, algo que ocurrió también en épocas posteriores, en las épocas de Nimrod en adelante, porque, bueno, tenemos este tipo de mezclas, este tipo de mezclas entre seres superiores en el mundo antiguo, en la mitología antigua, seguían sucediendo. Vemos en las épocas del mundo cananeo posteriormente, el mundo griego, en el mundo asirio. Bueno, tenemos una cantidad de historias de la mezcla de seres divinos, de dioses o hijos de dioses mezclándose con las mujeres, con las mortales. Eso es algo que seguía sucediendo en épocas posteriores y no solamente en las épocas arcaicas. Entonces, Génesis capítulo 6, verso 4, utiliza el mismo sustantivo en plural que el mismo autor de Génesis utiliza en Génesis 10, verso 8 para adjudicárselo a Nimrod, diciendo que Nimrod era un héroe de caza, un héroe como tal. Entonces, vamos a ver aquí en Génesis capítulo 6, verso 4, donde el autor otra vez utiliza oraciones nominales complejas para comentar de manera histórica algo que se viene narrando o algo que se va a narrar después. El texto hebreo de Génesis capítulo 6, verso 4 dice: Han nefilim hayu ba'aret bayamin hahem vegam aharechem asher yabou beneja Elohim el benot ha'adam veyoldu lahem hegma hagiborim asher meolan anshe Hashem. Y aquí el texto hebreo nos traduce, y atención a la traducción, por favor, dice que los nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días. Y esto es importante porque yo lo he dicho hace mucho tiempo atrás, hice un estudio y lo he explicado también, que el autor en la Biblia hebrea está diciendo que los nefilim ya estaban en la tierra, incluso después, dice acá, Vegama Jarehem, Asher Yabou, Beneja Elohim, el Benot Haadam. Dice que incluso después de que los hijos de Dios o los hijos de los dioses entraban a las hijas del hombre o entraban en las hijas del hombre, Veyoldu Lahem, y les parían a ellos, o sea, y les parían, les engendraban. Entonces, es muy, muy raro lo que dice acá, muy raro, porque dice que los nefilim, y esto es algo extra, una información extra que les doy, dice que los nefilim ya estaban en la tierra en aquellos días, pero dice que también los nefilim ya estaban también después de que los hijos de Dios o los hijos de los dioses entraban en las hijas del hombre. Es decir, que el autor en la Biblia hebrea hace una diferencia, en la Biblia hebrea, tal cual, hace una diferencia, según el texto hebreo, hace una diferencia entre los nefilim y entre los hijos de Dios, y por lógica también entre estos partos, entre estos engendros, entre estos hijos, producto de los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las mujeres, con las hembras, con las humanas como tal. Hay una diferencia, hay como que tres seres aquí presentes, hay tres personajes diferentes, los nefilim, los hijos de Dios o los hijos de los dioses, no sabemos, y los giborim,
los Giborim. Parece ser que los Giborim eran el producto de los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las mujeres, con las hijas del hombre. Notes entonces cómo aquí aparece la palabra Giborim. Voy a hacerle un poco más amplio para que lo puedan observar. Giborim, Giborim. Aparece aquí la palabra Giborim. Vamos a ver acá. Giborim. Giborim. Es, bueno, aquí aparece con artículo determinado Ha-Giborim. Ha-Giborim. Podemos tachar aquí el artículo determinado Ha-Giborim. Y bueno, vamos a ver también acá aparece la palabra, podemos tachar aquí para que ustedes vean que aparece la palabra Gibor. Gibor es el mismo sustantivo Gibor, plural con artículo determinado. Gibor, Ha-Giborim. Los Giborim. Dice que estos eran los héroes que desde tiempo remoto eran varones de renombre, aparece ahí Anshe Hashem, eran varones del nombre, varones de renombre, varones famosos. La palabra Shem no significa nombre como tal, la palabra Shem significa fama, es un título de renombre. Shem es un título de renombre como tal, no significa nombre según nuestro concepto moderno. La palabra Shem tiene el concepto de fama. Eso lo vemos a por doquier en la Biblia hebrea. Entonces, tenemos que la palabra Gibor, o en plural Giborim, es el producto, posiblemente el producto de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas del hombre. Y es el mismo título que se le adjudica en Génesis capítulo 10, verso 8 a Nimrod. Se dice que Nimrod, él lo que llegó a ser primero es un Gibor. Por tanto, lo que podemos especular es que Nimrod era un hijo, era el producto, mejor dicho, el producto de la mezcla entre algún ser superior con alguna hija del hombre o con un hijo del hombre, no sabemos, porque aquí vemos que Cush es un varón, por supuesto, Cush es un varón. La genealogía de todos estos personajes se menciona solamente a los padres, y no debemos escandalizarnos por eso. Miren, claro, tenemos, por ejemplo, acá en Teogonía de Hesiodo, acerca de la mitología griega, tenemos, por ejemplo, como vemos a la Cadmea Semele, que llegó a ser la mujer de Zeus, y que le dio a luz al ilustre hijo, al muy risueño Dioniso, un inmortal siendo ella mortal. Vemos que Nimrod podemos emparentarlo no con Zeus, no con estos personajes, pero podemos pensar que tiene mucho que ver con este tipo de mezclas de seres superiores, seres divinos, hijos de dioses o dioses con las mortales, como ocurría Zeus con sus diferentes mujeres mortales, el tan coqueto Zeus, ¿verdad? Como él siempre atrapaba a las mujeres mortales, las seducía, las engañaba, con las cuales estaba, les engendraba hijos, y vemos a Dioniso, también a Almena, cuando parió el fornido Heracles, en contacto amoroso con Zeus, amontonador de nubes, ¿no? Entonces vemos como también Heracles, el famoso Hércules Heracles, que es lo mismo que el dios Melcar en la mitología cananea de Tiro. Melcar era hijo de Zeus como tal. También tenemos, porque para muchos puede ser un poquito complejo, ¿verdad? Puede ser un poquito complejo todo ese tipo de temas. También vemos aquí al dios El, al dios cananeo El, también conocido como Dagón o Dagán, el dios El en la famosa hierogamia y el parto que hacen estas mujeres mortales a causa del ritual de fertilidad que el dios cananeo El padre de los dioses cananeos. De hecho, el dios El o Dagón es un equivalente a Cronos para los griegos. Eso lo vemos incluso en la cosmogonía que nos relata también en la historia de San Cuniatón, que nos relata un poco de la cosmovisión cananea, de todo este panteón cananeo, cómo había un sincretismo entre lo que eran los dioses cananeos, los dioses griegos. Era casi lo mismo. Yo siempre lo he dicho, yo lo he sostenido por muchos años, de cómo la mitología griega es un copia y pega de la mitología cananea, o al revés, y cómo están tan familiarizados
con todo lo que se pudo encontrar, hallar en las cuevas rupestres en el sur de la península ibérica, en el sur de España, entonces en Francia, en Portugal, cómo estaba tan, pero tan complementado complementadas esas historias, esas mitologías como tal. Entonces vemos que aquí el dios, él también engendra a dos hijas, a las hijas de Ilu, les engendra también. Entonces aquí esas mujeres preñadas por el dios El, por el dios cananeo El o Dagón, que es el padre del dios Baal, engendra en este rito de fertilidad a Shakru y a Shalimu o Shalimu. Entonces tenemos cómo ocurría este tipo de situaciones donde seres divinos, dioses, seres superiores, entraban en las hijas del hombre, en las hijas, en las mujeres humanas. Ocurría con Zeus, ocurría con el dios Dagón, ¿verdad? Asimismo con otros. Vemos también, para muchos puede ser un poco complejo y me podrán decir, pero bueno, acá dice que es el padre Cush, no es una mujer, no es una mujer la que ha dado a luz al dios, a Nimrod, no es una mujer la que parió a Nimrod, es Cush el que engendró a Nimrod. Entonces, vas a decirme que un ser divino engendró o embarazó a un varón. Bueno, tenemos también que tener presente la gran historia de Aquiles, Aquileo, eh, como es el caso de Aquiles, cómo resulta Aquiles, que era un padre más o menos mortal, como era el caso de Peleo, que era el rey de los Mirmidones. Recuerden cómo fue que el dios Zeus tuvo que convertir a estas hormigas en hombres cuando fue mermada la gente del rey Peleo. Y vemos que el rey Peleo, el rey de los Mirmidones, padre de Aquiles, tuvo un hijo con la diosa Tetis. Entonces Tetis era una diosa del Olimpo, por supuesto, y vemos cómo tuvo un hijo llamado Aquiles, un famoso héroe, Aquileo, de la famosa guerra de Troya en la Ilíada de Homero, que batalló también junto a Odiseo, batalló junto eh, a Agamenón, que estos eran como dioses en la tierra. Entonces, estos eran reyes y eran dioses en la tierra. Era muy normal que los reyes en la antigüedad sean dioses. Los reyes sumerios, como bajaban, la realeza bajaba del cielo, o sea, los reyes bajaban del cielo, los sacerdotes también tenían parte en la divinidad. Era un mundo lleno de dioses, reyes que eran dioses. Era un mundo antiguo donde los reyes, sacerdotes eran dioses. Los héroes también eran dioses. Entonces podemos especular que quizás en el mundo, en el concepto del mundo antiguo, Cush también tuvo alguna relación con alguna diosa, del momento, de la región, y así es como supuestamente se engendra este Gibor, este héroe Nimrod, porque, repito, según Génesis capítulo 6, verso 4, los Giborim eran prácticamente la mezcla entre los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las hijas del hombre. Entonces, podemos especular que está ocurriendo algo que ocurrió con Aquiles, Aquileo. No estamos diciendo que Nimrod sea Aquiles, para nada, en absoluto, para nada. Pero especular que pudo pasar algo, o en el concepto del autor hebreo o de ese mundo en aquel momento, se pudo pensar eso, se pudo especular eso, se pudo entender eso, que Cush engendró a Nimrod teniendo una relación con alguna diosa, con alguna divinidad como tal. Y claro, en la Biblia hebrea, en el contexto bíblico, según las palabras del Mesías, los seres divinos no hay mujeres como tal, entonces la cosa va un poco rara por ahí, ¿no? Pero vemos entonces que Cush engendra a Nimrod y pudo haber pasado lo mismo que ocurrió con el rey Peleo, que era un rey casi mortal porque igualmente descendía de los dioses, pero era aquí un rey en la tierra y tuvo un hijo, en este caso el famoso Aquileo, el de los pies veloces, el de los pies rápidos, este famoso héroe Aquiles, lo tuvo con la diosa Tetis del Olimpo, una diosa inmortal, por decirlo así, un ser divino que no estaba en la tierra. Y aún así, fíjense cómo sucede el engendramiento de Aquiles, un gran héroe muy famoso de la guerra de Troya, de la Ilíada de Homero.
peleó junto a Odiseo, y Nimrod pudo ser así también. Quizás en el concepto antiguo, Nimrod era un gibor, un héroe en la tierra, un héroe que es producto de este mortal Cush, si es que acaso Cush se creía mortal, porque repito, en aquellos días todos los pueblos, griegos, cananeos, los famosos atlantes también, los atlantes eran los descendientes de Atlas, por ejemplo, los cananeos, la gente de Tiro, la gente de Sumeria, la gente de Babel, la gente de Ashur, la gente de Aram, toda esa gente, ellos se creían ser descendientes de los dioses, con rangos diferentes, con estatus diferentes, pero eran descendientes de los dioses. Fíjense, por ejemplo, el caso de Julio César, descendiente de la diosa Enea. Entonces, tenemos un mundo lleno de personajes, de pueblos que se creían ser descendientes de los dioses. Veto a saber si es que acaso Cush, este personaje Cush, si es que llegó a existir, no se creía también un hijo de los dioses o una divinidad como tal. No lo sabemos. Eso pudo pasar también porque hace mucho tiempo, en aquellos días, ellos se creían descendientes de los dioses. Algunos de ellos se creían dioses como tal, o descendientes de los dioses, hijos de los dioses. Así ocurría en Egipto. Los faraones eran dioses en la tierra, tenían los huesos de plata, la piel de oro, según los conceptos y las mitologías antiguas. Ellos eran dioses en la tierra y los demás eran descendientes de esos dioses. Eran pueblos descendientes de los dioses. Entonces estamos hablando de un mundo muy distinto, muy diferente, completamente distinto al que nos imaginamos, incluso un poco diferente al del primer siglo, al de las épocas del Mesías, de los apóstoles. Muy diferente, muy diferente. Tenemos esos conceptos, a saber si realmente Cush no se creía un dios, una divinidad o un descendiente de los dioses, no lo sabemos, pero por lo menos podemos especular que así como ocurrió con Peleo y la diosa Tetis del Olimpo, un rey casi mortal, que aunque era descendiente de los dioses, no era un invitado como tal, uno que se sentaba en el Olimpo, en ese nevado celestial. Aunque no ocurría así, aún así Peleo, siendo una especie de hombre mortal, un rey casi mortal, estuvo con la diosa Tetis y le pudo engendrar a Aquiles, Aquileos, y nace un dios, nace un gibor, nace un héroe de la guerra de Troya, de la Ilíada de Homero. Nace Aquileos, nace Aquiles. Podemos especular que así también ocurre con el caso de Nimrod, donde Cush quizás engendró le engendró a este Nimrod a una diosa madre, podemos especular tal cosa. Ya son simplemente especulaciones. Pero lo que sí podemos asegurar es que el autor en la Biblia hebrea le está adjudicando a Nimrod el mismo título de Gibor, de héroe, a Nimrod, que es el mismo título, el mismo sustantivo que se le adjudica a esos seres producto de la mezcla entre los hijos de Dios o los hijos de los dioses con las hijas del hombre. Es el mismo sustantivo que se le adjudica al tan famoso personaje Nimrod en la Biblia hebrea. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo para todos. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, Era, Elai, Beneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o yictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva hat patach. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patach. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo. No expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torah y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.